Hola, hola, bienvenidos a la lección número 2. Hoy hablaremos de las leyes de Newton. Mi nombre, Wilson Albarracín Morales. El objetivo de esta lección radica en comprender y estudiar las leyes de Newton. Las leyes de Newton son tres principios a partir de los cuales se explica gran parte de los problemas planteados en la mecánica clásica. En particular, los que hacen alusión al movimiento de los cuerpos, que revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. Las leyes de Newton, como lo acabamos de decir, las podemos clasificar en tres grandes leyes. La primera, que es la ley de la inercia; la segunda, la que me permite relacionar fuerza, masa y aceleración; y la tercera, conocida como la ley de acción y reacción. Veámoslas con mayor detenimiento. Tenemos que remontarnos a los descubrimientos de Aristóteles, Galileo, hasta finalmente llegar al señor Newton para describir esta ley. Esta ley que dice que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de velocidad uniforme en línea recta a menos que una fuerza neta actúe sobre él, obligándolo a cambiar este estado. Ejemplo, si tenemos un helicóptero, en este caso con dos hélices, una hélice pequeña, una hélice grande, después de realizar un vuelo, llegamos al punto donde nos detenemos, el piloto apaga los motores y las hélices no se detienen instantáneamente. Ellas van a tardar unos segundos porque quieren seguir en su movimiento. Van a tardar unos segundos, pero la hélice pequeña se va a detener más rápidamente que la hélice grande, precisamente por su masa, por la inercia que debemos vencer. Otro ejemplo, podríamos subirnos a una motocicleta que está en estado de reposo. Si la persona que se monta en la parte trasera no se agarra fuertemente del piloto, el piloto arranca bruscamente, tratando de pasar de cero, de su estado de reposo, a una determinada velocidad grande en un pequeño tiempo, en un tiempo muy corto. La persona que se subió a la parte trasera se va a caer. Él quiere seguir en su estado de reposo. La segunda ley de Newton es la relación directa que se presenta con esta fórmula entre la sumatoria de fuerzas igual al producto de la masa por la aceleración. Y diría que si una fuerza neta, al actuar sobre un cuerpo, hace que su rapidez aumente o disminuya, esto depende de la dirección en que se dé el cambio de velocidad generado por una aceleración que repercute directamente con las fuerzas que actúen sobre ese elemento. Veamos un ejemplo para esta segunda ley. Me piden calcular la fuerza necesaria para que una caja de masa 50 kilogramos se mueva con una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Lo primero que debemos hacer es construir un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Es un diagrama donde yo voy a colocar todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Entonces tenemos mi caja sobre una superficie, tenemos un peso, tenemos una fuerza que va en dirección contraria, que se llama fuerza normal, que es perpendicular a las superficies en contacto. Y tenemos una fuerza, en este caso horizontal. Conocemos la masa, 50 kilogramos, y la aceleración que quiero que lleve esta masa. Sencillamente, la segunda ley de Newton me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. En este caso, tenemos que en el eje Y no hay movimiento, por lo tanto en el eje Y la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a 0. El movimiento de darse sería a lo largo del eje X. Por eso trabajamos con sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Sencillamente conocemos la masa, conocemos la aceleración y recordamos que el producto de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado se llama Newton. Entonces, un newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo cuadrado. 3 unidades básicas me van a generar una unidad derivada de esas 3 unidades precisamente.
Y recordando entonces, si hacemos una sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración, vemos que en Y no hay aceleración, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Hacia arriba la fuerza normal y hacia abajo el peso. Entonces tendríamos que la fuerza normal es igual al peso. Veamos un segundo ejercicio. Me piden determinar el valor de la fuerza para evitar que la caja se deslice. La caja tiene una masa de 100 kilogramos y el ángulo que se me involucra es un ángulo de 30 grados. Ojo, tenemos el concepto de los planos inclinados. En un plano inclinado, entonces, sencillamente el movimiento se da, en este caso, en esta dirección. Este eje lo vamos a llamar X para facilitar la solución de nuestro problema y este eje lo vamos a llamar Y. La condición es que los ejes siempre tengan una perpendicularidad. Entonces, debemos tener que el peso no está ni en el eje X ni en el eje Y. Nos apoyamos en conceptos vistos con anterioridad en otras lecciones y ese peso lo vamos a descomponer en una componente a lo largo del eje Y que llamaremos componente en Y y una componente a lo largo del eje X que llamaremos componente en X. Como el ángulo está medido con respecto al eje Y, entonces la componente en X será el producto del peso por el seno del ángulo y la componente en Y será el producto del peso por el coseno del ángulo. Entonces realizaremos la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos en X? En X entonces tendríamos la componente que será W por el coseno de 30, va entonces en la dirección negativa, llamé positivo hacia arriba, y la fuerza que va hacia arriba será positiva. Es igual a el producto de la masa por la aceleración. Descomponiendo entonces la variable F, que es la solicitada, el peso pasará del otro lado. Entonces tendremos a la derecha del igual el producto de la masa por la aceleración más W, que es M por G por el coseno de 30. Como vamos a evitar el movimiento, como nos lo dice el problema, vamos a evitar que la caja se deslice, no hay movimiento. Por lo tanto, la aceleración sería 0 y mi fuerza es igual a la masa por la gravedad por el coseno de 30. Si nos vamos a la gráfica, para que la caja no se deslice, la fuerza que debo realizar debe ser igual a la componente del peso, que en este caso se llama WX. Entonces, la fuerza es igual a la masa por la gravedad, el peso por el coseno de 30. Reemplazando y calculando, tenemos efectivamente un valor para la fuerza de 848.7 newtons. Veamos la tercera y última ley de Newton. Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero. La acción y reacción actúa siempre sobre dos objetos diferentes. Veamos, las gráficas son muy dicientes. Tenemos a una persona que arroja una bola contra la pared. Esa sería la acción. Y la reacción es el efecto de la pared al regresar la bola. Si yo golpeo con un puño una pared con determinada fuerza, la reacción sería el dolor que voy a sentir en mi mano. Si golpeo suavemente la pared, tendré un dolor suave. Pero si pretendo romper una pared de concreto, muy posiblemente lo que me voy a romper serán mis dedos. El principio de acción y reacción se relaciona íntimamente con el lanzamiento de un cohete. Sencillamente hay una acción y una reacción. Cuando se emiten los gases salen en una dirección y el cohete sale en otra dirección. Si vamos en un barquito y arrojamos un paquete a la derecha, el barquito se va a mover a la izquierda. Si disparamos un arma y la bala sale hacia frente, yo voy a tener una reacción o un golpe del arma hacia atrás. Cuando empujamos un carrito con fuerza, ¿sí? Vamos a empujar un carrito, mis manos sienten una pequeña deformación. Cuando yo alzo un objeto pesado, voy a ver unas marcas en mis manos.
Veamos un ejemplo para clarificar el concepto. Una caja de masa 10 kilogramos descansa sobre una mesa. Me piden determinar el peso de la caja y la fuerza normal. Entonces, en este momento no hay más fuerzas que la normal y la masa. Sencillamente sumatoria de fuerzas en Y, que es el plano donde están actuando mis fuerzas. Tenemos hacia arriba la fuerza normal positiva, hacia abajo el peso, que es el producto de la masa por la gravedad, igualada a 0 porque no hay movimiento en Y. Despejamos la fuerza normal y es el producto de la masa por la gravedad. Entonces tenemos kilogramos por metro sobre segundo cuadrado y efectivamente la fuerza normal será de 98 newtons. Señores, ahora entonces me piden hallar en la pregunta B si se aplica una fuerza externa adicional, una nueva fuerza, hacia abajo de 50 newtons, determine el peso de la caja y la fuerza normal. Cuando hagamos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tendremos que hacia arriba tenemos la fuerza normal positiva y hacia abajo tenemos el peso y adicionalmente la fuerza externa. Por lo tanto, al realizar el despeje de mi fuerza normal, del otro lado tendremos el peso más la fuerza externa. Y esto me va a dar un valor de 148 newtons. El peso, señores, de mi objeto seguirá siendo el mismo, masa por gravedad, 98 newtons. Señores, espero esta lección haya sido de mucha ayuda para ustedes.